Diccionario Bíblico Lado, una producción del canal BibMusic Enterprise y Arte Global Internacional. Almodad, nombre de persona que significa Dios es amigo, nieto de Ver y antepasado de las tribus árabes. Está en Génesis 10, versículo 25-26. Almón, nombre de persona que significa, y es más que todo un nombre geográfico que significa oscuridad, escondido o pequeña señal del camino, ciudad que se les dio a los levitas dentro de la porción correspondiente de la tribu de Benjamín, denominada Alemet, en Primera de Crónicas. El sitio probablemente sea la moderna Kirber al-Mid. Almón Diblataim, nombre geográfico que significa señal del camino de los dos higos, lugar de detención cerca del final de la peregrinación en el desierto, próximo al monte Nebo. Números 33, versículos de 46 a 47. Puede identificarse con Ben Diblanaim, que aparece en Jeremías 48, 22. La ubicación moderna podría ser de Leilar, el Carpichet, que mira hacia el cruce de tres caminos. Almón Diblayim, de ver Almón Dibecarim. Almún, ver pesos y medidas. Aloe, árbol grande que crecía en la India y la China y que producía resina y aceite que se utilizaban en la elaboración de perfumes. Balán utilizó la belleza del aloe para describir la hermosura del campamento de Israel al bendecirlo. El perfume de aloe daba aroma a las vestiduras del rey cuando éste se casaba. El aloe también perfumaba la cama de la ramera. El huerto de la amada también incluye aloe. Nicodemo llevó aloe con mirra para perfumar el cuerpo de Jesús para la sepultura. Alón, nombre de persona que significa encima, líder de la tribu de Simeón. Alón Bacuc, nombre geográfico que significa encima, encina del llanto, lugar cerca del Betel, donde se sepultó a la nodriza de Rebeca. Alón Sanamín, nombre geográfico de significado incierto, pueblo en el extremo nordeste de la asignación tribal de Neftalí, cerca de Cades. El valle de Sanaim, que se traduce literalmente la encina que está en Sanayim, o la encina de Sanamín. Esto probablemente se refiere a un árbol sagrado asociado con un centro de oración. Alok, nombre geográfico que significa la altura, si no se traduce Bealot. Baales femeninos, centro de actividad de Baata, uno de los supervisores de los 12 distritos de Salomón. Altar, estructura utilizada durante la adoración, lugar para presentar sacrificios a Dios o a dioses. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para altar, que se utiliza con más frecuencia en el Antiguo Testamento, está formada a partir del verbo correspondiente a matanza y significa literalmente lugar de matanza. Los altares se utilizaban principalmente como lugares de sacrificio, en especial el sacrificio de animales, mientras que los animales eran un sacrificio común en el Antiguo Testamento. Los altares también se utilizaban para ofrendar granos, frutas, vino e incienso. Los sacrificios de granos y frutas se ofrecían como diezmo de la cosecha o como representación de los primeros frutos o primicias. Se presentaban ante el sacerdote en canastas y éste las colocaba ante el altar. Deuteronomio 26, versículos del 2 al 4. El vino se ofrecía junto con los sacrificios de animales y de pan. El incienso se quemaba sobre los altares para purificación después de las matanzas y para agradar a Dios con un olor fragante. El altar es diferente al templo, mientras que el templo se refiere a una estructura edificada y techada. El altar corresponde a una estructura abierta. A menudo el altar y el templo se encontraban uno junto al otro. Aunque no todos los altares tenían un templo adyacente, la referencia al sacrificio de Isaac que debía hacer Abraham, Génesis 22, probablemente indique que el animal que se iba a sacrificar se colocaba vivo en el altar y luego se lo ataba y mataba allí mismo. Es posible que la práctica antigua haya sido esa. Para la época de las leyes levíticas, el animal se mataba frente al altar. Se dividía en partes y solo se colocaban sobre el altar las porciones con grasa. Levíticos 1, del 2 al 9.
En el Antiguo Testamento los altares se distinguían por el material que se utilizaba en su construcción. Los altares más simples y quizás los más antiguos eran de tierra. Éxodo 20, versículo 24. Este tipo de altar estaba hecho ya sea de ladrillos o de barro o de un montículo de tierra que se levantaba dándole una forma aproximada. El ladrillo de barro era un material de construcción común en la Mesopotamia y es probable que allí hayan aparecido los altares de este material. Un altar de tierra no habría sido muy práctico para los pueblos establecidos en forma permanente, ya que la estación lluviosa de cada año podía dañarlo o destruirlo. Este tipo de altar era más indicado para pueblos nómadas que se trasladaban regularmente y se preocupaban menos de la necesidad de tener un altar permanente. También podría reflejar el antepasado mesopotámico de los hebreos, ya que el ladrillo de barro era un material de construcción típico de este lugar. El altar de piedra es el que se menciona más comúnmente en los registros bíblicos y el que se halla con más frecuencia en las excavaciones de Palestina. Una sola piedra grande podría servir de altar. De manera similar se podían apilar cuidadosamente piedras sin tallar para formar un altar. Es probable que estos altares de piedra hayan sido la forma más común antes de la edificación del Templo de Salomón. En Palestina se han excavado una gran cantidad de altares de piedra. El santuario de Arad, perteneciente al periodo de la monarquía dividida de 900 al 600 a.C., tenía un altar de piedra de este tipo. Los altares de piedra hebreos no debían tener escalones, probablemente en cierta medida para diferenciarlos de los altares cananeos que sí los tenían. En Megiddo se excavó un asombroso altar cananeo circular que data de la época entre 2500 a.C. y 1800 a.C. de unos 75 metros 25 pies de diámetro y unos 14 metros 45.5 pies de altura. 4 escalones conducían hacia la parte superior del altar. Aparentemente, en años posteriores, no fue obligatorio que los altares hebreos carecieran de escalones, porque en la visión de Ezequiel del templo restaurado, el altar tenía 3 niveles y varios escalones. Se han excavado otros altares de piedra en Palestina, uno en Beerseba, también perteneciente al periodo de la monarquía dividida, era de piedras grandes talladas y cuando se le reconstruyó tenía cuernos en las 4 esquinas. Ezequiel 27, versículo 2 y 1, y Primera Reyes del 1:50. Aparentemente las restricciones que aparecen en Éxodo sobre las piedras sin tallar, como así también la de los escalones, no se cumplieron de manera constante en el periodo del Antiguo Testamento. El tercer tipo de altar que se menciona en el Antiguo Testamento es el de bronce. El altar central del atrio del Templo de Salomón era de bronce. Las dimensiones que se dan del altar corresponden a 20 codos por 20 codos de lado por 10 codos de alto, alrededor de 3 metros cuadrados, 30 pies cuadrados y 4.5 metros, 15 pies de altura. Está en Segunda de Crónicas 4:1. No obstante, no resulta claro si todo el altar estaba hecho de bronce o si tenía un enchapado de ese metal. También es posible que la porción de bronce fuera una rejilla colocada en la parte superior del resto del altar que estaba hecho de piedra. Éxodo 27:4. A este altar se lo conocía comúnmente como el altar del holocausto. El antiguo tabernáculo tenía un altar similar hecho de madera de acacia recubierto de bronce. Éxodo 27, del 1 al 2. Dicho altar era más pequeño, solamente de 5 codos de lado y 3 codos de alto. No se especifica la ubicación del altar del holocausto en el tabernáculo ni en el templo de Salomón. Está ubicado en o delante de la puerta del tabernáculo de reunión, que también era el lugar donde se maravillaban los animales para el sacrificio. En general, las reconstrucciones del tabernáculo y del templo ubicadas en el altar en el centro del atrio, pero el texto parece estar a favor de una ubicación cercana a la entrada de la estructura del tabernáculo o del templo. Probablemente lo racional era ubicar el altar lo más cerca posible del punto central de la presencia de Dios, cerca del arca. La visión de Ezequiel del templo restaurado tenía el altar del holocausto ubicado en el centro del atrio. Aunque las dimensiones no se indican con detalles en el texto, aparentemente este altar tenía aproximadamente 12 codos de lado y 4 codos de alto. Ezequiel 43, versículo del 13 al 17. El altar de Ezequiel tenía 3 niveles superpuestos, cada uno de ellos un poco más pequeño que el anterior y con escalones en el extremo oriental que conducían hasta la parte superior. Tanto la descripción del altar del tabernáculo como la de Ezequiel incluyen cuernos.
Es probable que el altar del holocausto del templo de Salomón también haya tenido cuernos. En el altar de piedra que se encontró en Berseba, dichos cuernos se habían conservado. Aparentemente, aferrándose a los cuernos del altar era una manera de buscar la protección del santuario cuando alguien era acusado de una ofensa grave. Más importante aún era que los cuernos del altar constituían un lugar donde se aplicaba la sangre de un animal sacrificado para la expiación del pecado. Jeremías describió gráficamente el pecado del pueblo, diciendo que era tan grave que se había esculpido sobre los cuernos del altar. Jeremías 17, versículo 1. Durante ciertas festividades se realizaba una procesión sagrada que entraba al templo y subía hacia los cuernos del altar. Salmo 118, versículo 27. Es probable que esta procesión acarreara el animal del holocausto para hacer expiación por los pecados del pueblo y finalizara en el lugar de sacrificio. Durante el reinado de Acaz, el altar de bronce o el altar del holocausto del templo de Salomón se reemplazó con un altar que el rey había construido en base a un modelo sirio. Este altar aparentemente era más grande que el altar de bronce de Salomón y fue colocado en un lugar central en el atrio para que fuera más importante del sacrificio. No existe ninguna descripción bíblica del altar del holocausto del segundo templo. No obstante, dicho altar se construyó aún antes de que se reedificara el templo. Esdras 3:2. El historiador Josefo describió el altar del templo reedificado de Herodes. Escribió que el altar tenía 50 codos cuadrados y 15 codos de alto, con una rampa que conducía a la parte superior. Ese altar debe de haber sido mucho más grande que los anteriores. Un cuarto tipo de altar es el altar de oro o el altar de incienso. Está ubicado en la habitación interior del santuario, exactamente afuera del lugar santísimo. Primera de Reyes 7, versículo del 48 al 50. En eso se describe que el altar del incienso estaba hecho de madera de acacia, recubierto de oro, y sus dimensiones eran de 1 codo al cuadrado y 2 codos de altura. Eso 30 versículos del 1 al 6. Al igual que el altar del holocausto, el altar del incienso tenía cuernos en las 4 esquinas, tal como lo indica su nombre. En ese altar se quemaba incienso, un medio de purificación después de la matanza de los animales, un sacrificio costoso y también una ofrenda de olor grato que era agradable a Dios. Otra palabra hebrea para altar que se utilizaba con poca frecuencia en el Antiguo Testamento significa literalmente lugar alto. Es probable que estos lugares altos fueran plataformas elevadas donde se realizaban sacrificios y otros ritos. El lugar alto tal vez haya sido una especie de altar, aunque no hay seguridad. El altar circular cananeo que se menciona anteriormente podría ser un ejemplo de un lugar alto, un espacio elevado para sacrificio de adoración. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utilizaba para altar se traduce literalmente lugar de sacrificio. Las referencias a altares en el Nuevo Testamento se relacionan con la adoración adecuada y la hipocresía en la adoración. El altar del incienso que se describe en el Antiguo Testamento se menciona en Lucas del 1 al 11. Varias referencias a altares en el Nuevo Testamento se remontan a acontecimientos en altares del Antiguo Testamento, Romanos 11:3, Santiago 2:21. Juan describe en Apocalipsis un altar de oro, Apocalipsis 9:13, que al igual que el altar de bronce del Antiguo Testamento tenía cuernos. Aunque son pocas las referencias directas en el Nuevo Testamento concernientes al altar y al sacrificio de Jesucristo, Hebreos 13:10, el tema del Nuevo Testamento es el mensaje en cuanto a lo que Jesucristo es el sacrificio final que hace posible la reconciliación con Dios. Significado teológico. Los altares eran lugares de sacrificio. Además, eran los lugares de la presencia de Dios. Las narraciones patriarcales registran continuamente la edificación de un altar en el lugar de una teofanía, sitio donde Dios se le había aparecido a un individuo. Génesis 12 al 7, 26, 24, 25. Era natural edificar un altar y celebrar con un sacrificio la aparición de Dios. Si Dios había aparecido en un lugar en alguna ocasión, esa sería una buena ubicación para que volviera a aparecer. En consecuencia, los sacrificios se ofrecían allí, sintiendo que Dios estaba presente y aceptaba la ofrenda. Cuando se construyó el templo de Salomón, la presencia de Dios se asociaba especialmente con el arca del pacto. El altar del holocausto, pues, pasó a tener un significado más relacionado con la reconciliación o la mediación. El adorador llevaba un sacrificio al altar donde se quemaba y en consecuencia se le ofrecía a Dios. La aceptación de las ofrendas por parte del sacerdote simbolizaba la aceptación de Dios manifestada en bendiciones, Éxodo 20:24, y en la renovación del pacto. Altísimo.
Designación para Dios, Lucas 1, 32, 35, 76, 6, 35. Las traducciones modernas prefieren Dios Altísimo. En el Antiguo Testamento, Altísimo suele aparecer como designación del Dios de Israel en su trato con los gentiles. Y con frecuencia en Daniel, en el periodo intertestamentario, Altísimo se convirtió en la designación más común para el Dios judío. Aparece 120 veces en los libros apócrifos. Es además la traducción más común de la palabra hebrea Elión y se usa en confusión con otros nombres divinos. Por ejemplo, Génesis 14, 18 y Yahvé, Salmos 7, 17, para hablar de Dios como ser supremo. Alus, lugar de campamento en el desierto cerca del Mar Rojo. Alba o Alba, nombre de persona que significa altura, líder de Edom. Primera de Crónicas 1, 51, que también aparece en Génesis 36, 40. Albán, nombre de persona que significa el alto, descendiente de Esaú y en consecuencia edomita. Primera de Crónicas 1, 40. También se menciona en Génesis 36, 23 como descendiente de Seir. Amad, nombre geográfico que significa desconocido, ciudad otorgada a la tribu de Aser. Josué 19, 26. Amal, nombre de persona que significa obrero o angustia, líder de la tribu de Aser. Primera de Crónicas 7:35. Amalecita, tribu nómada constituida por personas temibles, fue la primera en atacar a los israelitas en Redfín después del éxodo. Descendientes de Amalek, nieto de Esaú, Génesis 36:12, que habitaban en la región desolada del noreste de la península de Sinaí y al Neguet. Cuando atacaron a Israel después del éxodo, números 24-20, Israel ganó la batalla inicial, éxodo 17, 8-16, pero luego una colisión de amalecitas y cananeos los hicieron retroceder al desierto de Sinaí. A partir de allí, los amalecitas mantuvieron una guerra de guerrilla barbárica en contra de Israel. La lucha continuó hasta después de que Israel se estableciera en Canaán. Dios le ordenó a Saúl que exterminara a los amalecitas a causa de las atrocidades que habían cometido. Saúl desobedeció y los amalecitas no fueron destruidos hasta avanzado el siglo VIII a.C., Primera de Crónicas 4, 43. Hasta la fecha no se han descubierto informaciones arqueológicas relacionadas con ellos. Amán, nombre de un lugar en el sur de Judá. Josué 15, 26. Amán, nombre de persona que significa espléndido. Agageo, que se convirtió en primer ministro del rey persa Asuero. Esther 3:1. Era enemigo acérrimo de los judíos y tramó un complot para exterminarlos. Incluso hizo caer una horca donde planeaba ahorcar a Mardoqueo porque éste no se inclinaba ante él. Sin embargo, mediante la intervención de Esther, se descubrió su complot y lo ahorcaron en la horca que había erigido para el judío Mardoqueo. Amaná, nombre geográfico que significa confío, cumbre montañosa en la cadena Antilíbano donde se reunían los amantes y luego descendían. Cánticos 4:8. Amanuense, persona empleada para copiar manuscritos o para escribir un dictado. En Romanos 16:22, Tercio saluda identificándose como quien escribió la epístola. Amargas hierbas, hierbas amargas. Amarias, nombre de persona que significa Yahvé, hablado. Nombre popular después del exilio, especialmente entre los sacerdotes. La brevedad de los comerciantes o los comentarios bíblicos hace que resulte difícil distinguir con certeza entre individuos diferentes con el mismo nombre. Primero, sacerdote del linaje de Aarón, Primera de Crónicas 6, 7, 52, 7, 3. Segundo, sacerdote del linaje del sumo sacerdocio después de la época de Salomón, Primera de Crónicas 6, 11. Tercero, sacerdote hijo de Hebrón del linaje de Moisés, Primera de Crónicas 23, 19. Cuarto, sumo sacerdote y juez más importante de lo relacionado con las leyes religiosas bajo el reinado de Josafat, Segunda de Crónicas 19:11. Quinto, sacerdote durante el reinado de Ezequías, responsable de distribuir los recursos del templo de Jerusalén a los sacerdotes de las ciudades sacerdotales fuera de Jerusalén, Segunda de Crónicas 31:15. Sexto, hombre con una esposa extranjera de la época de Esdras, Esdras 10:42. Séptimo, sacerdote que selló el pacto de Nehemías en cuanto a obedecer a la ley, Nehemías 10:3. Octavo, antepasado de un miembro de la tribu de Judá que vivía en Jerusalén durante la época de Nehemías. Noveno, sacerdote que regresó del exilio en Babilonia a Jerusalén con Zorobabel, Nehemías 12:2. Décimo, jefe
de uno de los grupos de sacerdotes de Judá después del exilio, Nehemías 12:13, y 11º antepasado del profeta Sofonías, Sofonías 1:1. Amarina Telel, sitio ubicado aproximadamente a 320 kilómetros, 200 millas al sur del Cairo, Egipto, donde en 1888 se descubrieron 300 tablillas de barro que describían el periodo de la historia cuando los israelitas eran esclavos en Egipto. El nombre Amarna no aparece en la Biblia. Telet Amarna se encuentra sobre la ribera oriental del río Nilo. El nombre de la región de Tel el Amarna probablemente lo creó John Garnet Wilkinson en 1830, cuando combinó el nombre de la aldea en Til con el del distrito circundante. El Amarna, el uso en el nombre de la palabra Tel, trae confusión. En árabe significa montículo. En consecuencia, debería suponerse que el lugar estuviera formado por varios niveles que indicarían periodos sucesivos de ocupación. Sin embargo, tales niveles no existen. Tel el Amarna es la ubicación actual de la antigua ciudad egipcia Akenatón. Esta ciudad se construyó como la nueva capital del joven faraón Amenhotep Amenofis IV, quien estuvo en el poder a mediados del siglo XIV a.C. Las denominadas cartas de Amarna se escribieron en acadio, el idioma internacional de esa época. Eran principalmente comunicaciones diplomáticas entre Egipto y los territorios controlados por los egipcios, incluyendo Siria y Palestina. Los gobernantes de pequeñas ciudades-estado de Palestina, que incluían Siquén, Jerusalén y Megiddo, se quejaban del maltrato recibido de parte de otros gobernantes y solicitaban ayuda de Egipto. Estas cartas daban evidencia del desasosiego, la desunión y la inestabilidad política de la región durante la época de la conquista hebrea. La referencia de Abirú que aparece en estas cartas ha intrigado a los eruditos, pero no se ha determinado ninguna conexión definida con los hebreos. En los últimos años, los arqueólogos han realizado análisis pictográficos de estas tablillas para determinar su composición química y el lugar donde provenieron. Se descubrió que las cartas enviadas por los reyes cananeos de Azor, Siquén y Laquis surgieron de estas mismas ciudades. Pareciera ser que otras tablillas de Amarna se escribieron en Egipto. Una explicación de esto es que los egipcios hacían copias de la correspondencia extranjera. Amasa, nombre de persona que significa carga o soportar una carga. Primero, capitán del ejército de Judá, que reemplazó a Joab durante la rebelión de Absalón contra su padre David, segunda de Salmos 17:25. Está relacionado con David, pero los textos dejan dudas en cuanto al parentesco exacto. La madre de Amasa era Abigail, su padre era un israelita llamado Itra, o el ismaelita Jeter. Abigail era hermana de Sarvia, la madre de Joab, o hermana de David y de Sabia, la madre de Joab. Cuando Amasa derrocó las fuerzas rebeldes y Joab asesinó a Absalón, David le hizo insinuaciones de paz a Judá, invitando a Amasa en su condición de pariente para que asumiera como comandante de su ejército, segunda de Samuel 19:13. Cuando lo convocaran para la batalla, Amasa se presentó demasiado tarde, segunda de Samuel 20, del 4 al 5. Joab también iba en el ejército de David y asesinó astutamente a Amasa, segunda de Samuel 20:10. Esto le sirvió a David para aconsejarle a Salomón que eliminara a Joab, primera de Reyes 2:5, y en consecuencia Salomón lo mató, primera de Reyes 2, 28 al 34. Segundo, líder de la tribu de Efraín, que impidió que los soldados de Israel tomaran cautivos del ejército del rey Acaz de Judá, sabiendo que esto era pecado. Amasaí, nombre persona que significa el que soporta la carga. Primero, levita del linaje de Coa, primera de Crónicas 6:25. Segundo, levita del linaje de Coa y de Hernán, un cantor, primera de Crónicas 6:35, frecuentemente identificado con 1. Tercero, jefe de los capitanes de David, que recibió inspiración profética del Espíritu, primera de Crónicas 12:18. Observar que no aparece en segunda de Samuel 23. Cuarto, sacerdote y músico que tocaba las trompetas delante del arca de Dios en la época de David, primera de Crónicas 15:24. Y quinto, levita padre de Mahat, que ayudó a purificar el templo bajo el reinado de Ezequías, segunda de Crónicas 29:12. Amasar, artesá de amasar. Proceso de elaboración del pan realizado con las manos dentro de un tazón o canaleta para amasar mediante la mezcla de harina, agua y aceite junto con una porción de la masa del día anterior. La mezcla se dejaba en el tazón para que levara y fermentara. Por lo general, amasar era tarea de la mujer.
pero a veces la realizaban los hombres. Los tazones podrían ser de madera, de arcilla o de bronce y eran objetos de bendición o maldición de parte de Dios. Amasai, ver Amasai. Amasías, nombre de persona que significa Yahvé es poderoso. Primero semonita, segundo levita y descendiente de Merarí. Tercero, sacerdote de Betel, que envió al profeta Amos a su casa diciéndole que no tenía derecho de profetizar en contra del rey Jeroboam II de Israel, 789 a 746 a.C., en el lugar de oración del rey Amos, de 7:17. Cuarto, uno de los capitanes de Josafat, segunda de Crónicas 17:6. Quinto, noveno rey de Judá, hijo de Joás y padre de Usías. Tenía 25 años cuando ascendió al trono. Se vengó inmediatamente de la muerte de su padre, que había sido asesinado por los siervos de la corte. Amasías fue extraordinariamente misericordioso en su venganza, porque asesinó solo a los siervos culpables y no a los hijos de estos. Entre los logros del rey Amasías de Judá se encuentra la tarea de reclutar un ejército para Judá, compuesto en su totalidad por hombres de 20 años de edad para arriba. También contrató mercenarios de Israel, pero se abstuvo de utilizarlos, siguiendo el consejo de un varón de Dios, segunda de Crónicas 25:7. Amasías guió su ejército hacia Seir, donde derrotó fácilmente a los edomitas, convirtiéndolos de nuevo en súbditos de Judá. No obstante, llevó ídolos edomitas a Jerusalén y los adoró. Luego se negó a escuchar la censura y la predicción de juicio que le llevó el profeta de Dios, segunda de Crónicas 25, del 11 al 16. Alentado por la victoria de Nedón, Amasías desafió a pelear a Joás, rey de Israel. Aunque Joás intentó evitar el conflicto, Amasías insistió y fue derrotado por Israel. El templo y el palacio real fueron saqueados, parte del muro de Jerusalén fue derribado y Amasías fue tomado prisionero. Vivió 15 años más que Joás. Debido a una conspiración en su contra, huyó a Laquis, pero lo asesinaron allí. Amatista, variedad de piedra de color púrpura intenso perteneciente a la familia del óxido de aluminio, utilizada en el pectoral del sumo sacerdote, Ezequiel 28:19 y 39:12, y la 12ª piedra del cimiento del muro de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:20. Ámbar, uña aromática. Amén. Transliteración de una palabra hebrea que significa que algo es cierto, seguro, válido, confiable y fiel. A veces se traduce que así sea. En el Antiguo Testamento se utiliza para mostrar la aceptación de la validez de una maldición o juramento, para indicar la aceptación de un buen mensaje y para unirse en una doxología en un contexto de oración a fin de confirmar lo que se ha dicho o orado. Amén puede confirmar lo que ya es o indicar la esperanza de algo deseado. En la oración judía el amén se expresa al final como una respuesta afirmativa a una declaración o expresión de deseo que ha hecho otra persona, y así lo utiliza en las epístolas del Nuevo Testamento. Pablo concluyó algunas de sus cartas con amén, Romanos 16:27 y Gálatas 6:18. Autoridades antiguas agregan amén en otras cartas, pero las traducciones solo se reflejan en sus notas. Jesús utilizó amén en los evangelios para afirmar la verdad de sus declaraciones. Las traducciones españolas frecuentemente utilizan de cierto, os digo, o de cierto os digo, para traducir el amén de Jesús. Él nunca lo dijo al final de una declaración, sino siempre al principio. Amén os digo. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo, amén, amén, de cierto, en especial importante que Jesús prologara sus propias palabras con de cierto, porque así declaraba que el reino de Dios estaba ligado a su propia persona y enfatizaba la autoridad de la que decía. A Jesús también se le denomina el amén en Apocalipsis 3:14, queriendo decir que Él es el testigo de Dios confiable y verdadero. Quizás el escritor tenía en mente Isaías 65:16, donde el hebreo dice Dios de amén. Ami, nombre de persona con significado incierto, siervo del templo después del exilio, que pertenecía a un grupo denominado Hijos de los Siervos de Salomón. Aparentemente a Ami se lo llaman Amón, en Nehemías 7:59. Amiel, nombre de persona que significa pueblo de Dios o Dios es de mi pueblo, o sea, Dios es mi pariente. Primera, espía representante de la tribu de Dan, a quien Moisés envió para investigar la tierra prometida. Fue uno de los 10 que dieron informes negativos y llevaron al pueblo a negarse a entrar en la tierra. Números 13:12. Segundo, padre de Maquir, en cuya casa vivió Mefiboset, el hijo de Jonatán y nieto de Saúl, después de la muerte de su padre y de su abuelo. La familia vivía en Lobatar, 2 Samuel 9:4 y 17:27. Tercero, padre de Besuá, esposa de David. Se había de Bersabé, hija de Elián.
Muchos eruditos bíblicos piensan que estos versículos se refieren a la misma persona, aunque los nombres fueron levemente alterados en el proceso de copiado de los manuscritos. Cuarto portero del templo designado por David. Amigo o amistad. Estrecha relación de confianza entre dos personas. En la Biblia no aparece una definición concisa de las palabras amigo o amistad. En su lugar, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, presenta la amistad en sus diferentes facetas. Dos raíces hebreas, RH y NB, se usan para describir la amistad. Se refiere a un socio o compañero, mientras que alude al objeto del afecto o la devoción. Un amigo, por consiguiente, la amistad puede ser una simple asociación, Génesis 38:12, 2 Samuel 15:37, o una compañía afectiva, el ejemplo más reconocible es la amistad entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. No obstante, la amistad no se limitaba a asociaciones terrenales. El Antiguo Testamento también afirma la amistad entre Dios y los seres humanos. La relación entre Dios y Moisés se compara con la amistad porque se conversaban frente a frente. Tanto 2 de Crónicas 27 como Isaías 41:8 describen a Abraham como amigo de Dios. En Isaías 5, del 1 al 7, el cántico de la viña, se alude a la amistad entre Dios y su pueblo. Proverbios ofrece la mayoría de las referencias a la amistad y en casi todas se advierte sobre amistades dudosas o se ensalza las virtudes de una amistad verdadera. En el Nuevo Testamento la palabra predominante para amigo es philos, un derivado de filia, se usa con frecuencia para amistad. A Jesús se lo escribía como amigo de los pecadores, Mateo 11:19. Él también llamó amigos a sus discípulos, Lucas 12:4, Juan 15:13-15. En el Nuevo Testamento destaca el vínculo entre los amigos y el gozo, además de advertir sobre la posibilidad de que los amigos resulten falsos. Haciendo eco del Antiguo Testamento, Santiago señala a Abraham, el amigo de Dios, como alguien cuyos ejemplos de fe práctica debemos seguir. Santiago 2:23. También advierte contra la amistad en el mundo. Santiago 4:4. En tercera de Juan 15, los cristianos se autodenominan amigos como una manera de describir la relación entre los miembros de la iglesia. El concepto de amigo quedó apocado por el modelo de las revelaciones familiares, la hermandad, 1 de Timoteo 5:1-3, 1 de Pedro 1:22, 2:17.